Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el noveno vídeo de esta sección de Dados bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la octava sesión que hemos jugado del Legado del Gusano, un relato de Raven de creación propia. Una octava sesión que ya tenemos subida al canal, así que pues si has caído en este vídeo de casualidad, te recomiendo que vayas a ver la partida y que luego vuelvas a este vídeo, pues porque si no te vas a comer infinitos spoilers. Y si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de Dados bajo la mesa en el canal, así que te dejo ahí abajo un enlace en la descripción para que te veas el vídeo y luego ya vuelvas sabiendo ya lo que estás viendo. Así que vamos a empezar directamente. Hoy tenemos que analizar una sesión que fue bastante larga, entonces espero que el vídeo no me quede demasiado largo. Y empezamos, como siempre, por el feedback. Y dentro del feedback vamos a analizar los deseos que tenían tanto Sergio como Iván como yo mismo. Iván quería volver a ver a Adam y también ver cómo afecta ese giro que tuvo a su relación con Ponover. Lo primero no lo vamos a poder cumplir en esta partida porque Adam no nos cabe, bastante larga nos ha quedado la partida ya. Pero ese deseo sobre su relación con Ponover, como sabréis, inspira una de las escenas que tuvieron lugar en la partida. Por otro lado, mi deseo era ver una escena fraternal entre Gabriel y Arthur, que ya pues era hora de tenerla. Fue algo que diseñé previamente y algo pues que propicié que ocurriera. Además, me interesaba que esa escena se produjera antes de la aparición del custodio. Así, la amenaza que hace el custodio podía extenderse también hasta la propia presencia de Gabriel, ya no solo de Arthur. Esto hizo que Arthur perdiera un poquito de foco en la escena, pero a la vez pues ya hizo a Gabriel consciente de la amenaza que supone el custodio. Por otro lado, el deseo de Sergio. Sergio quería que el terror continuase, quería mantener a los PJs en tensión, que las amenazas sigan siendo permanentes. Esto fue algo que yo intenté llevar a cabo con la dirección en determinados momentos, principalmente con el personaje de Gabriel como protagonista, ya que era el propio deseo de Sergio, y sobre todo lo hice al final. Y es que la escena del epílogo, no me digáis que no, es tremendamente terrorífica. Por otro lado tenemos los no me gusta. No me gustó a mí personalmente en la sesión anterior, en la 7, tener que sacar a la señorita Elderson. No me sentí muy desenvuelto en esa escena, se me salió un poco de los planes. Normalmente los giros es lo único que improviso realmente en esta campaña. Todo lo demás lo tengo muy bien pensado y muy bien escrito. Sé exactamente lo que quiero decir. Bien, pues en esa escena no. O sea, no es que metiera la pata, pero sí que me quedé corto con información porque no quería precisamente meter la pata. Entonces no me gustó mucho esa escena. ¿Cómo lo soluciono? Pues con ese personaje aparentemente vacío que es Helen, me lo preparo mucho más. Al poder diseñarlo de antemano, está mucho más milimetrada su aparición en esta sesión, la de Helen. Por otro lado, que no le gustó a Iván su mala suerte y el hecho de no sacar la primera tirada con el custodio, que ya le hizo tener que tirar de éxitos automáticos todo el tiempo. Esto se soluciona informando a los jugadores de que tienen ciertos elementos de sistema que nunca usan, y eso es así. Están las ayudas, están los giros mágicos y están las acciones conjuntas. Estas cosas pueden retorcer la suerte en su favor, así que pues es necesario que los jugadores tengan esto en cuenta. Y por otro lado, no le gustó a Sergio que en la sesión 6 se dejó cosas por preguntar a Roxanne. Como tuvieron esa escena tan tensa madre e hijo de psicoanálisis que sale mal, pues Sergio realmente quería que Gabriel preguntara muchas más cosas a Roxanne que no pudo hacer. Esto al final pues lo tendré que ir solucionando en las siguientes sesiones, propiciando más escenas entre los dos, donde ya ambos se queden a gusto a base de decirse cosas. Y ya pasamos a diseño. Y es que en la partida de hoy el diseño es tan importante que todas las escenas estaban pensadas de antemano excepto una, que es consecuencia de un giro. Yo ya sabía que ellos iban a ir a la Sociedad de Exploradores porque me lo habían dicho en metajuego. Así que la forma que tenía de estructurar la partida era con una parte importante de la Sociedad de Exploradores y todas las demás escenas que van antes se las tiro a la cara prácticamente por ser consecuencia de cosas que han hecho anteriormente. Entonces, tenemos una primera mitad de la sesión donde vemos las consecuencias de la
sesión privada de Arthur y de la trama personal de Gabriel. Concretamente son varios giros que se producen en la propia trama personal de Gabriel. Y luego ya tenemos una segunda mitad de la sesión con la sociedad de exploradores como protagonista, que va de progreso y de descubrir nuevos indicios. Esto es importante en Raven. En Raven siempre tenemos que estar resolviendo complicaciones de los giros anteriores, algunos de ellos para obtener indicios, y a la vez introduciendo progreso mediante nuevos indicios, que a su vez generan nuevas complicaciones, y así es como se diseñan las partidas y se estructuran las sesiones. Bien, iniciamos la sesión con una serie de preguntas. ¿Cómo se siente la muerte? Lo cual conecta directamente con la sesión 7 y su inicio para Arthur. En cuanto al diseño, el enfoque de esta escena obedece a ese giro con complicación que supone el desatar la maldición. La maldición de Arthur está relacionada con su enfermedad, entonces lo que hacemos es matarlo. El propio jugador hace una relación en ese momento entre la vida y la música, así que yo cojo ese gancho que me tira y hablamos del sonido, de la música, del silencio. Es importante jugar con las cosas que te dan los propios jugadores. Nosotros colocamos a Arthur como fantasma en la mansión, en lugar de aparecer en la clínica del Dr. Smith, porque en la mansión van a pasar cosas, y si queremos que Arthur sea testigo de ellas, tenemos que introducirlo ahí. Por primera vez nos permite esta ausencia extracorpórea que tiene Arthur, que el PJ vea lo mismo que ve Gabriel siempre. Esto fue una idea de Iván. El propio jugador me dijo, oye, ¿y si veo lo mismo que ve Gabriel en este estado? Y a mí me pareció una idea fantástica y maravillosa. Luego tenemos esa escena de la muerte guiando el alma de Arthur por la mansión Corvus, en lo que es ya el otro lado. Aquí, la sombra del espejo parece un psicopompo, una deidad de la muerte que conduce a las almas hasta su destino final. Y lo que el psicopompo quiere que vea, por extrañas razones, es a Marcella y a Emily. Estas dos gemelas iguales, copias la una de la otra, que están discutiendo sobre algo. Una conversación un poco críptica, porque nosotros solo podemos escuchar una parte, pero una conversación que si se escucha atentamente nos revela lo que ha estado pasando últimamente en la trama de Gabriel, de lo que Gabriel no se ha dado cuenta. Es una conversación donde Arthur no interviene, una conversación entre dos NPCs. Tanto Arthur como la muerte son espectadores, porque importan menos. Lo que importa ahora, donde está el foco, es en Emily y Marcella. Esto a nivel de diseño nos permite, mediante herramientas diegéticas, compartir esa intimidad que tiene Gabriel. Y lo más importante no es que Arthur vaya a hacer algo en esta escena, sino que tengamos nosotros una excusa on-roll para que Arthur sepa lo que ha pasado. Y entonces volvemos a la biblioteca secreta. Es ese lugar donde un mal fue liberado por los hermanos Corvus en la segunda sesión de la campaña. Y ahí aprovechamos la propia arquitectura del sitio que ya hemos descrito en varias sesiones anteriores para ocultar a Arthur de Emily y Marcella. Y además le permitimos a Arthur ver el bastón de Stephen. Una idea que, de nuevo, es el propio Iván el que ha tenido, porque él, después de desatar su maldición, me dijo que quería dar un cambio de look a Arthur y, bueno, el bastón pues era fundamental en ello. Esto hace que los jugadores ya tengan en su poder el primero de los objetos de Stephen Corvus. Por otro lado, la escena de Helen se debe a la petición de Arthur en la sesión anterior. Esto que le dijo a la señorita Elderson, por poco que me gustase la escena, tiene que tener consecuencias. Entonces, pues ahora Helen tiene que hacerse amiga de Gabriel. En cuanto a la dirección, intentamos causar cierta tensión conforme al propio deseo de Gabriel, haciendo que Gabriel se piense que es un fantasma el que lo está espiando antes de descubrir que es Helen. Luego ya cuando Helen aparece, pues tiene un punto cómico. Es que es inevitable, ¿no? Ese punto cómico que tiene para nosotros. La petición ha sido tan absurda que nos podemos permitir relajarnos y reírnos un poquito y prepararnos para el drama que se viene luego. Porque el drama, Dios mío, el drama. ¿Crees que soy mala, Gabriel? Esa escena es desgarradora. La escena entre Emily y Gabriel fue tan importante para mí que me emocioné escribiéndola.
que me emocioné escribiéndola, así que no me costó mucho provocarme ese estado a mí mismo para dar más sentimiento a mis palabras. Dijo Gabriel: «Sin vosotros seré como Stephen. Os necesito. Eso es lo que significa familia, estar siempre. Y tú eres mi familia». Que más allá de recordarnos un poco a Lilo y Stitch, son unas frases que tienen tanto significado y son tan terribles, sobre todo sabiendo lo que va a pasar al final, que son maravillosas. Esta escena tan dramática se llevó la estrella de Iván. Por otro lado, Arthur despierta en una celda de la comisaría, no en la clínica del doctor. Ya no nos importa tanto, nos importa más presentar la comisaría, nos importa más presentar el barrio de comercio y nos importa más presentar la ausencia del sheriff Montresor en este lugar. Pero antes que eso, nosotros describimos cómo se ha recrudecido la propia enfermedad de Arthur, lo cual pues tiene bastante sentido considerando su maldición. Y con él está el Dr. Smith, lo cual pues también obedece a un aspecto de diseño, a dos concretamente. Hay una razón narrativa, y es que el médico ha examinado médicamente a Arthur y le cerciora que ha empeorado. Nos sirve para justificar eso. Y luego hay una razón metanarrativa, y es que hace falta, ya que el propio Arthur se gastó la maldición para conseguir un éxito, yo le tengo que dar ese indicio. Entonces, la razón metanarrativa es que la presencia del doctor obedece a que tiene que darle, gratis, sin tirada alguna, ese indicio de la trama que conecta con la sociedad de exploradores. Lo necesitamos, si no, no hay una razón real para acudir a la propia sociedad de exploradores. Y además, pues bueno, nos sirven para que ambos rindan cuentas y ya, todo está zanjado. Este primer arco que iniciamos en el acto 1 del legado del gusano termina aquí con el Dr. Smith. Tras la escena del Dr. Smith tenemos una escena de hermanos que obedecía a mi propio deseo de la partida anterior. Y tras esto ya la aparición de Ponover y su amenaza. Esto, por supuesto, obedece a ese giro tenebroso que ocurre en la sesión anterior y complementa a ese propio PJ que vimos en la sesión privada de Arthur. Es decir, a ese custodio de recuerdos, a ese guardián de la memoria, porque lo que dice es: somos la memoria de esta ciudad, y cuando todo Raven olvida, nosotros recordamos. Es un personaje principal en la trama, el custodio, está bastante relacionado con Arthur, que es al que se le presenta. Es importante que los hermanos pasen el máximo tiempo juntos y es importante que ambos hagan frente a la amenaza que supone el custodio. No hay ninguna tirada, porque no nos hace falta, pero ya sabemos que este tipo está aquí detrás. No es un NPC sin más, oculta algo y parece bastante peligroso. Entonces, a raíz de ver al propio Arthur con el bastón de Stephen Corbus, con el que fue enterrado el propio Stephen Corbus, tenemos la justificación para que el custodio lance su amenaza. Cuidadito con esto, porque tendrá repercusiones. Y ya después de todas estas escenas, toda esta primera parte de la partida, que son consecuencias de cosas que han pasado antes, tenemos la Sociedad de Exploradores. La Sociedad de Exploradores, que es una escena muy importante de la partida a nivel de color, que está dividida en varias escenas en sí mismas, es muy exhaustiva, dura hora y media, quizá algo más, pero ya la agotamos por completo. Yo ya he dado todo lo que la Sociedad de Exploradores puede dar, no creo que en esta campaña haya que volver luego a ella. Allí tenemos a Elisa, que aparte de seguir, como hacía en la sesión 3, con sus tramas de los mecenas y no sé qué, le metemos una pequeña trama personal sobre su padre, sobre su abuelo, que nos da varias cositas. Nos puede funcionar a nivel de color, que siempre está bien. Hace que tengamos otro tema más de lo que hablar, ¿no? Que no todo sea cómico con Elisa. Y en cierto modo también podemos presentar la distinta información que se da, alguna de ellas bastante importante, son indicios, a través de esa propia trama personal del padre y del abuelo de Elisa. En lo que respecta a la propia sociedad, dejando al NPC atrás, en lugar de prepararla como un único lugar, que era lo que venía haciendo con estas escenas largas que solía haber, lo que hice fue preparar varios lugares. Preparé la sala de socios, preparé el archivo, preparé el almacén y preparé
el Museo de Descubrimientos Perdidos. De todos ellos, la sala de socios era el más imprescindible, pero ni siquiera eso lo era del todo. Yo no sabía muy bien qué enfoque iban a tener los jugadores en la sociedad de exploradores, entonces me había planteado la escena en abierto. Para mí podía pasar cualquier cosa, ni siquiera tenían por qué entrar por las buenas. De hecho, a lo mejor salía alguna tirada mal y tenían que entrar con subterfugio, nocturnidad y alevosía. ¿Quién sabe? Al final no hizo falta. Ellos fueron decidiendo un camino que era bastante lineal y bastante lógico, fueron haciendo lo que querían y yo les ayudaba a decidir utilizando a Elisa como herramienta del máster. De hecho, de vez en cuando hacían teorías locas o interpretaban mal cosas o malinterpretaban lo que sea y enseguida pues les metía a Elisa y yo pues controlaba. Esto es una teoría rara, esto no. La utilicé como un instrumento del DM en este sentido. Por otro lado, yo pude, en las distintas microescenas, como más o menos las iban haciendo todas, distribuir todas las pistas, de tal modo que no se quedaran escenas absolutamente vacías con solo color y que no tuvieran ninguna pista. Yo lo pude ir distribuyendo todo, porque como iban por las buenas, pues yo ya sabía que lo estaban haciendo todo. De tal modo pude terminar en el almacén, terminando así con el último indicio y a su vez con la pequeña historia personal de Elisa y de su trama, que como digo en esta sesión ya queda finiquitada. La sala de socios, pues está ahí para que los personajes miren las sillas y para que los personajes miren los escudos de las sillas y los cuenten. O sea, literalmente yo había diseñado eso porque conozco a mis jugadores y yo había puesto ahí esas sillas y esos personajes porque sabía que Gabriel iba a ser lo primero que mirara. Si bien es cierto que debido a las teorías preconcebidas que Sergio ya llegaba, él pensaba que iba a ser Robert, en lugar de Philip, el miembro Corvus de la Sociedad de Exploradores, pero sin embargo, pues yo creí que era bastante importante en esta partida que salieran de su error. Al final parece que es en el museo donde más información relevante hay, donde más concentré. Ahí está la pistola, que no es importante, pero nos sirve para que Arthur se fije en ese viejo nombre que tiene Raven, la Tebas del continente perdido. Algo que Arthur, pues debería de ser una referencia mitológica que le resultase familiar. También se encuentra allí la primera referencia sobre Sion y un atril vacío que debería de ocupar un libro relacionado con los Corvus cuya ausencia es lo más importante que sacan de este museo. Pero para completar la información sobre la expedición de Sion, Elisa señala que necesitan los diarios de viaje de los expedicionarios, sea de los User o sea de Philip Corvus. El diario de Philip Corvus podría estar por la mansión, Dios sabe dónde, pero está claro que los diarios de los User están en la casa User. Así que ahí tenemos señalado el siguiente indicio de enigma de Arthur. Si Arthur quiere seguir descubriendo sobre la peste, sobre Rebeca, sobre qué es lo que pasó en Sion, tendrá que ir a la casa User. Pero eso no hace falta que sea ahora mismo. Dirección. En cuanto a la dirección de la primera escena de la partida, jugamos con Arthur a hacerle creer que está muerto. Esto lo hacemos debido al descriptivo que tiene la maldición de Arthur, que ya he mencionado antes, que es ausencia extracorpórea. Así le mostramos las consecuencias de lo que ha hecho a partir de la propia dirección. Lo asustamos más que otra cosa, porque realmente no ha muerto. Pero eso no significa que si no usa la maldición otra vez, esa ausencia extracorpórea no pueda ser eterna. Aquí además utilizamos una dirección coherente con las previas y jugamos con la idea de la oscuridad y de la ceguera, esa idea de que en la muerte no se necesitan ojos, como los gusanos. Así seguimos jugando con el resto de los símbolos a los que hicimos referencia en la sesión anterior. En la conversación entre Emily y Marcela solo roleamos a Emily. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque hace que la conversación sea mucho más críptica, más difícil de descifrar, más sobrenatural, más enigmática, más fácil. Literalmente es mucho más fácil rolear a dos NPCs que discuten, pero solo desde la perspectiva de uno, que rolearlos a los dos. Ya está. Además, creo que no hace falta escuchar la otra parte de la conversación para imaginársela. Creo que pueden hacer más o menos y ya está.
Más adelante de la escena, también nos interesa dejar claro en la dirección la fisicalidad de Emily. Creo que eso no es una palabra, pero básicamente que Gabriel a Emily la puede tocar. Que Emily no es un fantasma como el resto, ni siquiera es como Arthur, que no llega a estar muerto del todo, sino que ella toca el suelo, ella toca a Gabriel. Es un concepto con el que llevamos jugando ya toda la campaña, pero lo volvemos a decir en esta sesión porque queremos establecer una diferencia clave entre Emily y cualquier otro espectro. En el momento en el que desaparezca, va a dejar de ser física. Lo primero que dice a Gabriel que algo está saliendo mal es que digo que Emily se suelta de su mano y que Emily ya no puede agarrarle la mano, ya no puede tocarlo. Pero antes de llegar a todo eso, tenemos ese momento en el que Gabriel detona su maldición. Algo que a nivel de dirección necesitamos acompañar a partir de una descripción diciendo cómo todos esos ancestros Corvus dan energía a Gabriel para que consiga convencer a Emily de que no se vaya. Dice Gabriel: si sé el cómo, voy a salvarlos a todos. Es una frase que define a la perfección a Gabriel, define a la perfección su ansia de erudición, quiere saberlo todo para poder salvarlos a todos. Tras esa escena, casi podemos dar por concluida toda esta escena, pero metemos un comentario más de la sombra del espejo, porque es importante, los espectadores están ahí, han sido espectadores de todo lo que ha sucedido y tenemos que volver a dejar claro eso en la dirección. Metemos aquí un comentario que revela por qué la sombra ha querido que Arthur vea esto, y que acaba provocando el fin de la escena conforme Helen entra en la habitación y Arthur vuelve a su cuerpo. Pero vamos a seguir avanzando hasta la Sociedad de Exploradores. Si os habéis dado cuenta de que Elisa es un alivio cómico. Es un alivio cómico en la misma línea que en la sesión 3. En la sesión 3 gustó mucho, les parecía bien, me lo dijeron en el feedback de esa sesión, meter humor, y además ya iban avisados de que ese personaje es bastante cómico. Entonces cuando me dicen que quieren ir a la Sociedad de Exploradores a hablar con Elisa, pues básicamente me están diciendo que quieren ese alivio cómico. No es pura comedia, porque no lo es, pero es bastante comedia. Y es un humor, de hecho, que estaba en buena parte diseñado. En cuanto al color de esta parte de la partida, pues hacemos dos diferencias. La primera es el color del barrio del puerto y la segunda el color de la Sociedad de Exploradores. El color de la Sociedad de Exploradores sirve para inmersión y el color del barrio del puerto nos sirve un poco con este juego de la moneda y todo esto que inventa el propio Arthur. Está muy guay porque nos introduce otro barrio más. Nos hacía falta. Casi toda la campaña ha sucedido en la mansión Corvus y en el barrio de Cuentas. Y un par de cosas han salido en el cementerio. Necesitamos introducir este nuevo barrio que existe y que los jugadores tienen que pasar por aquí. A ver si en siguientes sesiones podemos desarrollar otros barrios, como sería, por ejemplo, el barrio de comercio. Y este color yo dejo que sean los propios jugadores los que me lo den, coincidiendo además con su posición en el triángulo en ese momento. La dirección de la Sociedad de Exploradores no tiene nada demasiado destacable hasta que no llegamos al museo. En el museo ya separamos a los personajes. Así podemos dar información distinta a cada uno de los personajes en función de lo que les interesa y además distribuimos el foco. Entre otras cosas que hacemos, llamamos a Arthur sobre la atención de los pueblerinos. Esto es resultado de un giro con complicación anterior. Esta es la complicación que ha tenido lugar en esta misma sesión. Este giro yo no lo esperaba, por razones que explicaré en el sistema, pero al final se acabó convirtiendo en la estrella absoluta de la partida para mí, que es que Arthur, como si fuera el mismísimo Stephen Corvus, y con el bastón que ha conseguido en esa misma sesión, se planta delante de los pueblerinos para intimidarlos. Continúan esos paralelismos con Stephen que ya existen en la sesión anterior y es algo que desde luego no esperaba, pero resulta fantástico. Los propios Corvus son los que llevan el terror de lo sobrenatural a la gente mundana, en lugar de sufrir sus efectos, que también lo hacen. El juego de la moneda y de la desaparición es delicioso. Por otro lado, la escena además tiene al propio plantador Thompson. Lo necesitamos como líder de los pueblerinos por varias razones. En primer lugar, porque necesitamos una cara conocida. Es mucho mejor utilizar a un NPC que te encaje que inventarte uno nuevo. Y por otro lado, es una relación, la que tienen Arthur y el plantador Thompson, que se lleva fraguando desde sesión 2, que se vuelve a recuperar en sesión 5 y que en sesión 8 pues vuelve a salir, porque se me ocurrió y me parece genial. La consecuencia
desde luego no lo había esperado porque pensaba que iba a ser esto un giro favorable. Volviendo a la sociedad de exploradores, la escena del reloj y de la niebla que anticipa al espectro viene a aportar una nota terrorífica a la escena de acuerdo con el deseo que me había pedido Gabriel. Sin embargo, la escena no dura casi nada porque es interrumpida por Elisa. Aquí lo importante no es tanto el reloj, no es que el objeto fuera importante o que esa aparición fuera a tener peso, sino que nos interesaba dejar clara la presencia del espectro en este lugar y cómo va siguiendo de cerca a los Corvus. Y ya llegamos al epílogo, la escena que más se estaba esperando de la partida, y es que a nivel de sistema, de dirección y de giros, todo salió a pedir de Milhouse. En primer lugar, Emily lo despierta y le dice que corra. Le advierte, como hace al final de la sesión 4 o en la sesión 5. Por eso es normal que Gabriel pensase que se trata del espectro, hasta que Emily le dice que es ella la que viene. Entonces Gabriel sale corriendo en una escena que se parece mucho al final de la sesión 4, pero si esa salió bien al final, esta ya no lo va a hacer, y es que después del terror de la persecución viene el drama. Emily se para y le dice a Gabriel que no puede seguir. Es una escena totalmente épica en lo dramático, que culmina con un recuérdame. El título de una sesión que ha tenido en su centro los recuerdos. Son los recuerdos los que el custodio quiere proteger y por los que amenaza a los Corvus. Son los recuerdos que Elisa mantiene en la sociedad de exploradores y los recuerdos que Rufus intentó borrar al pelearse con Philip Corvus. Recuérdame. Es lo último que Emily le dice a Gabriel y que reforzamos acompañando en los propios pensamientos de Gabriel, diciéndole que esta es la segunda vez que Emily se desvanece del mundo y que no habrá una tercera. Y por último, lo último que queda de ella es un fueguecito. Uno de esos fuegos fatuos que llevan apareciendo a Gabriel en casi todas las partidas anteriores, que son un rastro espectral y que ahora tiene más sentido que nunca. Pero, para terminar, el terror. Ese tentáculo que se mete sinuosamente en la boca de Gabriel para parasitarlo. Una escena que, os confieso, está inspirada en Stranger Things, en la segunda temporada. Si habéis visto esta escena, sabéis a qué me refiero. Si no, pues no os quiero hacer spoilers. Pero un anfitrión no admite vacío. Y una vez muerta Emily, otro parásito ocupa su lugar, uno muy distinto. Uno mucho más oscuro. Y por último, como colofón a esta escena, una referencia a Stephen y a sus sentimientos. Todavía no lo hemos hecho hoy, ya estamos tardando. ¿Recordáis esa conexión que tienen? Todos tenemos que recordarla, por eso ha salido en todas las sesiones. Sistema. Ya llegamos a sistema y a nivel de sistema os confieso que hay mucho que comentar aquí. Ya la primera tirada de la partida es ese giro provocado por la decisión de Emily de marcharse. Y yo ya estaba esperando que en esa situación tan crítica Gabriel detonase su maldición para tener un éxito automático. De todos modos, como no quiero ser tan malo, yo ya le dije a Gabriel, oye, esto tendrá consecuencias. Si detonas tu maldición, tendrás éxito en la escena, pero generarás un problema pendiente que yo detonaré al final de la sesión. El descriptivo de la maldición de Gabriel es que se ve atormentado por los fantasmas de su familia. Esto podría ser cualquier cosa, pero para mí, y sobre todo conociendo el enigma de Gabriel como lo conozco, tenía el nombre de Marcella grabado. Y este fue el problema pendiente que nos llevó al epílogo y la resolución del giro del epílogo que nos llevó a este tristísimo desenlace. Cambiando de tema, el siguiente giro se produce de camino a la sociedad de exploradores, y es ese giro que representa la animadversión que el pueblo tiene hacia los Corvus, y más en este lado del barrio del puerto. La escena se salda con un giro con complicación, y de hecho yo esperaba que esta tirada, estando los PJs juntos y pudiendo decidir su enfoque, resultara en un giro favorable. Pero claro, al usar Sanguíneo como personalidad y teniendo los dos unas stats tan bajas en esto,
Al final no podía salir un giro favorable, salió un giro con complicación. Algo que yo no esperaba y no había previsto la complicación para este giro, así que tuve que improvisar. Esta complicación creó un problema pendiente que desemboca en este encuentro entre Arthur y los pueblerinos. Aquí hice lo que en Kult se llama un movimiento suave. Esto es algo a lo que los PJs pueden dar una respuesta mediante otra tirada que produzca otro giro. En cambio, un giro tenebroso para mí habría significado un movimiento duro, un problema pendiente que desembocase en una amenaza para los jugadores imposible de evitar. En este caso, lo que se me había ocurrido es que hubieran atacado e incendiado la sociedad con los Corvus dentro. Entonces, con intimidar a los pueblerinos tal y como Arthur lo hizo, no habría sido suficiente. Afortunadamente para ellos no hubo que llegar a tanto y la cosa se quedó en un giro con complicación que generó pues que hubiera que hacer otro giro. Arthur decide que no va a tirar, que quiere hacer una acción Corvus. En este momento lo que hacemos es pasar a describir la escena desde una perspectiva neutra, porque si él hubiera hecho la tirada de antemano y le hubiera salido positiva, yo ya sabía que esa escena tenía que ir bien para Arthur. Si hubiera salido negativa, yo ya sabía lo contrario, pero como él me dice, voy a usar esto, yo paso a describirla de forma neutra, puesto que yo sé que Arthur solo se va a salir parcialmente con la suya. Al final, la resolución de la escena fue satisfactoria para Arthur. Nosotros nos marcamos un problema pendiente, y es que esto lo tendremos que detonar en algún momento, y cuando lo detonemos, os aviso de que será un movimiento duro. Esto es, los Corvus no podrán contestar al respecto. Esto lo dejamos ver como una pequeña escena en Metaroll, que es esa reacción a la desaparición de Arthur, cuando el plantador Thompson le dice al resto de sus seguidores que lo busquen. La otra tirada, ya en el interior de la sociedad de exploradores, se produce de cara a Elisa. Allí Gabriel está intentando convencerla de que les enseñe el almacén. Esta tirada viene a complicarles un poco las cosas. Había sido todo muy sencillo por el enfoque narrativo y de buenas que habían tenido para abordar la escena. Si la tirada se hubiera resuelto en un giro tenebroso, Elisa habría tenido que impedir a Gabriel la entrada en el almacén. Y si hubieran querido este último indicio, habrían tenido que apañárselas de otra forma, quizá ya no por las buenas. Pero como resultó en un giro con complicación, pues yo dejé que Gabriel se saliera con la suya, le dijera el indicio, pero se creó otro problema pendiente que se detonará en algún momento del futuro. Y ya pasamos al epílogo, que en lugar de ser uno de esos epílogos que hacemos normalmente en metajuego, esta vez es distinto. Es una escena provocada por el desencadenar de la maldición de Gabriel. Una escena que se resuelve conforme al giro que lleva implícito esta misma escena, uno de los más importantes de la trama de Gabriel. Un giro que si hubiera sido favorable, pues él mismo habría tenido la autoridad narrativa para decidir cómo sale y podría haber salido bien, pero no ocurrió. Y al salir en un giro con complicación, a mí me permite que pasara lo que tenía que pasar. Era la oportunidad que yo necesitaba, así que pues yo hice lo que quise y que fue lo que sucedió en partida. Esto tiene una consecuencia, esto que ha sucedido ahora, y es que a nivel mecánico, Gabriel ya no tiene persona amada. Esto significa que ya no puede solazarse obsesivamente en su persona amada para curarse una secuela. La única opción que le queda es desarrollar una obsesión y solazarse en esa obsesión para curarse de secuelas, aunque también puede elegir no curarse. O puede intentar traerla de vuelta, si es que se puede. Música. En cuanto a la música de la partida, la música es mayormente temática. Son canciones que ya han salido varias veces y que nos sirven para complementar el sentido de las escenas desde el metajuego. Por ejemplo, con el espíritu de Arthur y el espejo suena la música de la muerte. En la escena de la discusión de Emily suena el tema de Marcella. En la parte de Gabriel y de Emily suena ese mismo tono de drama que sonaba cuando Emily habla de su pasado con Roxanne. Y cuando se produce el giro suena Let Me Die, una canción súper dramática de la serie Penny Dreadful. Por otro lado, en la escena del doctor tenemos una canción con mucho cuerpo que sonó en la clínica en la sesión anterior, y cuando se pone a leer el expediente sacamos una vieja conocida, que es el tema que hemos usado para todas esas canciones de investigación relacionadas con la trama del Dr. Smith.
Por otro lado, la escena con Ponover suena el tema del custodio chungo, que ya sonó en la sesión 7. Y luego, en el momento de la amenaza, cambiamos una canción con mucho más cuerpo, mucho más peligrosa, una que se llama Memento Mori. Así, con la música, reforzamos ese cambio que se ha producido en el propio custodio. A diferencia de las canciones dramáticas y bonitas que sonaban cuando el custodio estaba de buenas. Posteriormente también utilizo canciones con mucho cuerpo para resaltar el color, tanto de la sociedad de exploradores como del barrio del puerto. Y con Elisa, en el interior de la sociedad, pues suena algún tema un poco más humorístico, el tema de la sociedad de exploradores. Y por otro lado, ya en lo que es la turba, al ser un giro que yo no esperaba, pues tuve que ir a la biblioteca y recordar qué canción le puse a Arthur con el plantador Thompson. La canción que le puse fue Goetia, entonces volví a sacarla y, pensando en sacar al propio plantador Thompson, la escena prácticamente estaba hecha. Misma música, mismo NPC, el enfoque ya lo sabía. Y por último, el epílogo. En el epílogo puse una canción de terror, una que ya he usado varias veces y que normalmente utilizo para anticipar la llegada del espectro. Lo hago en las sesiones 4 y también en la sesión 5. Y eso colabora para que Gabriel piense que la amenaza es el espectro y no otra. Luego cambio a una de terror más movida hasta que llega el drama. Y ahí suenan un par de canciones muy dramáticas hasta que se produce el giro final, la parasitación de Gabriel, donde utilizo la canción terrible y maravillosa a partes iguales, que es Gyroscope de Sinister, que si no la conocéis es una película de terror que la banda sonora es maravillosa. Toda la banda sonora original de Sinister es increíble y ese tema en concreto es una locura, literalmente. Así que con esto, poco más. Decidme, ¿qué es lo que quiere la sombra de Arthur? ¿Por qué discutían Emily y Marcella? ¿Qué le ha pasado al sheriff Montresor? ¿Qué es lo que Lord Ponover dice recordar de los Corvus? ¿Qué interés tenían los Corvus por ese libro? ¿Y por la misteriosa Sion? Y quizá lo más importante, ¿puede Gabriel salvar el alma de Emily Corvus? ¿A qué precio? Pues esas son algunas de las preguntas que se nos antojan en esta octava sesión y que vamos a ir descubriendo a lo largo de las siguientes. Así que poco más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del legado del gusano.